Bueno, pues me encuentro este día a través de Acrópolis Multimedios realizándole una entrevista al doctor Hugo Alejandro Concha del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, ¿qué nos puede dar acerca de sus impresiones en el estado de Veracruz en el marco de este Congreso Internacional de Derechos Humanos y Juicios Orales? Bueno, de Veracruz no puedo decir mucho porque la verdad llegué hoy al Congreso. Sí. Es un estado de una riqueza fundamental. Entiendo hasta donde tengo algo de información que pues está haciendo un esfuerzo, al igual que los estados de la República, para justamente transitar en esta implementación. Sé que no es fácil en el estado, puesto que es un estado muy grande, es un estado con muchos distritos judiciales, justamente, ya lo decía el señor rector de la Universidad de Jalapa, y pues como decíamos en la conferencia, la transformación implica muchos cambios de muchos tipos. ¿Nos puede hablar de estos cambios? Tratábamos algunos puntos y trataba algunos puntos la doctora Fromov en su ponencia. ¿Cuál es la perspectiva académica que se tiene acerca de este proceso? Es una implementación muy compleja. Ya sé que este término se suele decir cuando no se quiere decir mucho, pero la verdad de las cosas es compleja por lo siguiente. Es compleja porque involucra a muchos actores. Involucra a poderes distintos. Al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. El Poder Legislativo tiene que hacer un montón de leyes para armonizarla con las ahora leyes nacionales y que se tengan los mecanismos adecuados para poder llevar a cabo los cambios en las instituciones. El Poder Ejecutivo, pues varios de los operadores dependen de él. La Procuraduría, la cual además eventualmente tendrá que convertirse en un órgano autónomo. Las policías estatales y municipales, pues alguna, sobre todo la estatal, pues dependen del Ejecutivo, la cual se tiene que profesionalizar, volverse una policía con habilidades y talentos específicos para poder investigar crímenes y auxiliar en su tarea a los fiscales. Estas fiscalías ahora, más allá de ser estos ministerios públicos, como coloquialmente los conocemos, se tienen que convertir en auténticos abogados que a partir de las pruebas que tengan en los casos, construyan una teoría para poderla presentar y defender con argumentos ante un juez en una audiencia oral. Los jueces, ahora en lugar de ser solo un juez penal que descansa en sus secretarios y a veces ni le ve la cara, dejen ustedes el presunto responsable, ni siquiera a los abogados, los jueces tienen la obligación de estar frente a frente en el desahogo de las pruebas. Pero además ya no solo es un juez que va a llevar la audiencia principal, antes de eso va a haber un juez de control o de garantías, que es el juez que verifica que toda la investigación que se hizo sobre un presunto delito no violó ningún derecho fundamental. Y si es así y él ve elementos suficientes, va a dar inicio al proceso penal. En ese proceso penal, en ese inicio, entonces se ponen las cosas en una misma nivel para que tanto la autoridad, el fiscal y la policía, como el presunto responsable y su defensa, sea privada o pública, se pongan entonces a preparar cada uno su caso que eventualmente va a llevar ante un juez en una audiencia. Tienen que tener acceso obviamente a lo que necesitan para poder construir y van a tener que presentar el listado de pruebas que pretenden sostener ante el juez para que sean aprobadas. No hay sorpresas tampoco. Todo esto ayuda mucho porque estos cambios hacen de los operadores mucho más comprometidos, responsables y profesionalizados en lo que tienen que hacer. Me falta hablar de los defensores, pero pues podrán ustedes asumir que con lo que he dicho, los defensores también tienen un trabajo enorme. Ahora, hablamos mucho de los defensores públicos, que es la responsabilidad del Estado, pero los abogados particulares también tienen que dar un cambio radical. Necesitamos abogados comprometidos y responsables socialmente. Ya no solo abogados, olvídense ya de los coyotes que nada más están viendo cómo extraen recursos a la sociedad, sino tampoco estos abogados carísimos de despachos acá, que la gente no tiene acceso a ellos. Necesitamos abogados certificados en sus conocimientos, en sus habilidades y que verdaderamente tengan accesibilidad a la sociedad en general. Nada más ahí me metí con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues ahorita hablé de ello, ¿no? De los cambios que hay. De eso en esa parte. Entonces, ya ahí empezamos a entender la complejidad del asunto. Si a eso sumamos que eventualmente tenemos que hacer de esta reforma algo que la sociedad entienda para que la sociedad utilice, pues ya estamos hablando del esfuerzo que hay que hacer con las escuelas, con las universidades, con los medios de comunicación, cosas que todavía ni siquiera hemos iniciado. Entonces estamos de acuerdo en que todavía es, pues en un sentido muy popular, afirmar que con esto se va a acabar la corrupción o el coyotaje que se da. Cuando el sistema de justicia penal verdaderamente esté funcionando
y como decía alguien en el auditorio hace rato, con cierto nivel de éxito, yo creo que sí vamos a ver resultados muy distintos, pero todavía estamos muy lejos de ello. Estamos todavía en el proceso de poder echar a andar, y sobre todo a los operadores, en este nuevo sistema, con las leyes y con las instituciones que se necesitan. Pero a partir de ahí, que es el año que entra, veamos esto como el banderazo de salida, no como la meta que ya se cumplió, ya tenemos uno, porque si lo vemos así, nuestra expectativa va a llevar a pensar que esto fue un fracaso. No, es el inicio de una transformación, porque la transformación al final del día es una transformación social. Cuando las instituciones y las leyes estén, empezará esa transformación social. Es decir, en lo inmediato no vamos a ver, esto es a largo plazo, digamos. La meta, como ya mencionaba, no es 2016. A partir de ahí es la preparación. Esa es la meta de arranque de las instituciones estatales, y después vendrán años en donde tenemos que estar probando un nuevo sistema, dándolo a conocer, y empezaremos poco a poco, en un mediano y largo plazo, a ver cambios. Hablábamos hace un rato acerca de si es mucho más difícil implementar en estados mucho más grandes. Desde mi punto de vista creo que así es, por los distritos con los que se tiene. No es lo mismo, hablaba yo y le preguntaba a algunos otros entrevistados si era lo mismo implementarlo para Colima que en Veracruz y Sonora o quizá Chihuahua. ¿Qué ventajas o desventajas? En principio tienes razón, no es lo mismo, pero en realidad es una proporción directa al presupuesto y los recursos que se tienen para implementar. Aún un estado mediano grande, si tiene esa proporción de recursos para su cambio, probablemente lo va a hacer más rápido que un estado chico que no le están dando presupuesto para su transformación. Ha habido muchos recursos disponibles ya, sobre todo en los últimos 2 años, por parte de la CETEC, por parte del Fondo de Seguridad Pública. En fin, hay recursos. Ya ha dependido mucho de los estados cumplir con los requisitos que se piden para obtener esos recursos que les ayudan justamente a esta implementación y a este cambio. Porque generalmente lo que argumentan es que no alcanzan, no son suficientes, digamos, hasta para la implementación de las propias salas de juicios orales, que salen pues bastante caras, ¿no? Sí, si las queremos a todo lujo, pero a final de cuentas una sala de juicio oral la podríamos armar con mobiliario básico en un salón como este, ¿no? O sea, es decir, también a veces me parece que en el tema presupuestal se esconden argumentos de otro tipo para no querer hacer el esfuerzo que está haciendo falta, ¿no? A eso me refiero. Tomo como referencia la Universidad de Jalapa, que es una universidad privada y tiene su sala de juicios orales ahí puesta. Pero nos encontramos con que las universidades públicas pues no les ha alcanzado el recurso para poderlas tener y que sus chicos desde ahí se vayan formando en este rubro. Pero podrían pedir salas a donde sí existen. Es decir, yo creo que la creatividad también cuenta mucho acá, las ganas de hacer las cosas. Sin lugar a dudas, el reto más grande es la capacitación. La capacitación de los abogados, de los jueces, de los policías, de los fiscales, para que verdaderamente tengan las herramientas nuevas que se requieren. Eso requiere recursos, requiere cursos, requiere herramientas, requiere materiales. Ahí sí no hay para dónde hacerse. Pero la verdad de las cosas es que esos recursos, a mí sí me consta, sí han estado disponibles, ¿no? Entonces yo creo que cuando veamos atrasos significativos, pues hay responsables y podemos también señalarlos con toda claridad que no han hecho la tarea que tenían que hacer durante estos años. Le agradezco mucho su tiempo. Al contrario, muchas gracias.